El misterio del altar perdido. El descubrimiento fatídico. La luz mortecina de las linternas parpadeaba en las paredes húmedas de la antigua mina azteca, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El equipo de arqueólogos avanzaba con cautela por el estrecho túnel, sus respiraciones entrecortadas resonando en el silencio sepulcral que los rodeaba. El doctor Miguel Ángel Ruiz, líder de la expedición, se detuvo abruptamente, provocando que Lucía Vega, su joven y brillante asistente, casi chocara contra su espalda. «Miren esto», exclamó el doctor Ruiz, su voz mezclada con asombro y un toque de temor reverencial. Ante ellos se alzaba un imponente altar de piedra, sus contornos apenas visibles en la penumbra. La superficie del altar estaba cubierta de intrincados símbolos que parecían brillar tenuemente con una luz propia, desafiando la oscuridad que los rodeaba. Lucía se acercó con cautela, sus ojos brillando de emoción y curiosidad. «Esto es increíble», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia los símbolos. Sus dedos rozaron suavemente la piedra fría, y por un instante, le pareció sentir un pulso, como si el altar mismo estuviera vivo. Carlos Mendoza, el fornido técnico del equipo, dirigió el haz de su linterna hacia la base del altar, revelando un espectáculo macabro que arrancó un grito ahogado de la garganta de Lucía. Esparcidos como una ofrenda grotesca, yacían restos humanos antiguos, sus huesos amarillentos contrastando brutalmente con la piedra oscura. «¡Pinche madre!», exclamó Carlos, dando un paso atrás instintivamente. «¿Qué chingados es esto?». El doctor Ruiz frunció el ceño, su entusiasmo inicial reemplazado por una creciente inquietud. «Parece ser un altar de sacrificios», murmuró, más para sí mismo que para el equipo. «Pero estos símbolos no se parecen a nada que haya visto antes en la iconografía azteca». De repente, un grito desgarrador resonó en los túneles, haciendo que todos se congelaran en su lugar. El eco rebotó en las paredes de piedra, amplificándose hasta convertirse en un aullido sobrenatural que heló la sangre de los arqueólogos. «¿Qué chingados fue eso?», exclamó Carlos, girando bruscamente su linterna en todas direcciones, como si esperara ver surgir alguna criatura de las sombras. El doctor Ruiz intentó mantener la calma, aunque el temblor en su voz traicionaba su nerviosismo. «Probablemente solo el viento», dijo, sin sonar muy convencido. «Estos túneles antiguos pueden producir sonidos extraños». Lucía, sin embargo, no parecía tan fácil de convencer. Sus ojos escudriñaban la oscuridad más allá del alcance de sus linternas, como si intentara penetrar los secretos que la mina guardaba celosamente. «No lo sé, doctor Ruiz», dijo en voz baja. «Esto se siente diferente. Como si hubiéramos despertado algo». Mientras el equipo comenzaba a examinar el altar con más detalle, ninguno notó la sombra que se deslizaba silenciosamente en la periferia de su visión. Era como si la oscuridad misma cobrara vida, observándolos con una inteligencia antigua y malévola. El doctor Ruiz sacó su cuaderno de notas y comenzó a dibujar frenéticamente los símbolos del altar. «Esto podría cambiar todo lo que sabemos sobre las prácticas religiosas aztecas», murmuró, su voz temblando de emoción. «Necesitamos documentar todo antes de informar al instituto». Lucía, mientras tanto, había comenzado a fotografiar los restos humanos, tratando de mantener una distancia profesional a pesar del escalofrío que recorría su espina dorsal. Fue entonces cuando notó algo extraño. «Doctor Ruiz», llamó, su voz tensa. «Estos huesos no parecen ser tan antiguos como deberían». El arqueólogo se acercó, frunciendo el ceño mientras examinaba los restos. «Tienes razón», dijo después de un momento. «Algunos de estos parecen ser mucho más recientes. Pero eso es imposible. Nadie ha estado en esta mina en siglos». Carlos, que había estado vigilando nerviosamente la entrada del túnel, se volvió hacia ellos con una expresión de alarma. «Jefe, creo que deberíamos irnos», dijo, su voz tensa. «Algo no está bien aquí». Como para confirmar sus palabras, un viento frío e inexplicable sopló a través del túnel, apagando momentáneamente sus linternas. Cuando la luz volvió, los símbolos del altar parecían haber cambiado sutilmente, como si se hubieran reorganizado por sí solos.
¿Vieron eso?, jadeó Lucía, sus ojos muy abiertos por el miedo y la incredulidad. El doctor Ruiz asintió lentamente, su rostro pálido a la luz de las linternas. Creo que es hora de volver al campamento, dijo con voz temblorosa. Necesitamos procesar lo que hemos encontrado y planear nuestro próximo movimiento. Mientras el equipo se preparaba para regresar, Lucía notó que faltaba su pico favorito. «Qué raro», murmuró, mirando a su alrededor confundida. «Estoy segura de que lo dejé justo aquí». El doctor Ruiz la miró con preocupación. «Mañana lo buscaremos», dijo, pero su voz traicionaba una inquietud que no pudo ocultar completamente. «Ahora mismo, lo importante es salir de aquí». Mientras el equipo se alejaba del altar, una brisa fría sopló a través del túnel, llevando consigo un susurro apenas audible: «Han despertado lo que debería permanecer dormido». Ninguno de ellos lo escuchó conscientemente, pero todos sintieron un escalofrío inexplicable recorrer sus cuerpos. Al salir de la mina, el equipo fue recibido por la luz del atardecer, que parecía extrañamente reconfortante después de la oscuridad opresiva de los túneles. Sin embargo, mientras se dirigían hacia su campamento, ninguno podía sacudirse la sensación de que algo los observaba desde las sombras, algo antiguo y hambriento que había esperado pacientemente durante siglos para ser despertado. Esa noche, mientras intentaban dormir en sus tiendas, cada uno de ellos se vio atormentado por pesadillas de altares sangrientos y gritos inhumanos que resonaban en la oscuridad. Y en lo profundo de la mina, los símbolos del altar brillaban con una luz propia, pulsando como un corazón recién despertado, anunciando el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Sombras del pasado. La mañana siguiente amaneció gris y brumosa, como si el cielo mismo presintiera la oscuridad que acechaba bajo tierra. El campamento de los arqueólogos, normalmente un hervidero de actividad y entusiasmo, estaba envuelto en un silencio tenso y poco natural. Los eventos de la noche anterior habían dejado una marca indeleble en cada uno de los miembros del equipo, y la excitación inicial del descubrimiento se había transformado en una aprensión palpable. En la tienda principal, el doctor Miguel Ángel Ruiz se encontraba enfrascado en una acalorada discusión con el doctor Javier Montoya, el epigrafista del equipo. Los dos hombres estaban inclinados sobre una mesa improvisada, rodeados de papeles, fotografías y dibujos del altar misterioso. «Estos símbolos, Miguel», decía Javier, pasando nerviosamente las manos por su cabello canoso, «no se parecen a nada que haya visto antes. Es como si fueran una mezcla de varios sistemas de escritura antiguos. Veo elementos que recuerdan al náhuatl, pero también hay trazos que parecen mayas, e incluso hay algo que me recuerda a las inscripciones de la isla de Pascua. Es una locura». El doctor Ruiz asintió gravemente, sus ojos inyectados en sangre revelando una noche de insomnio y preocupación. «Lo sé, Javier. Es como si alguien hubiera creado deliberadamente un lenguaje para que fuera indescifrable. Pero, ¿por qué? ¿Qué secretos están tratando de ocultar?». Lucía, que había estado escuchando atentamente desde un rincón de la tienda, no pudo contener más su curiosidad. Se acercó a los dos hombres, sus pasos cautelosos como si temiera perturbar el aire cargado de tensión. «Doctor Montoya», preguntó, su voz apenas un susurro, «¿ha podido descifrar algo? Aunque sea una palabra». Javier la miró con ojos cansados, el peso de la responsabilidad y el misterio claramente visible en su rostro arrugado. Hay una secuencia que se repite», dijo lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «Parece ser una advertencia, pero no estoy seguro. Dice algo así como: el guardián duerme, el equilibrio se mantiene. Pero podría estar completamente equivocado». El doctor Ruiz frunció el ceño, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Un guardián? ¿Qué tipo de guardián necesitaría un altar en lo profundo de una mina abandonada? Antes de que alguien pudiera responder, Carlos entró apresuradamente en la tienda, su rostro pálido y sudoroso contrastando bruscamente con su habitual complexión bronceada. «Jefe», dijo, dirigiéndose al doctor Ruiz con una voz que temblaba ligeramente, «encontré algo cerca del altar. Creo que deberían verlo». Todos se volvieron hacia Carlos,
la tensión en la tienda aumentando varios grados. En sus manos temblorosas sostenía un objeto que brillaba tenuemente a la luz mortecina de la mañana. Era un antiguo medallón de oro, su superficie cubierta con los mismos símbolos misteriosos que adornaban el altar. El doctor Ruiz tomó el medallón con cautela, como si temiera que pudiera quemarle las manos. Sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y aprensión mientras examinaba el objeto. «Esto es extraordinario», murmuró. «La artesanía es increíble, y estos símbolos son idénticos a los del altar. Pero, ¿cómo llegó aquí? ¿Por qué no lo vimos ayer?» Lucía se acercó para ver mejor el medallón, su curiosidad superando momentáneamente su miedo. «Es hermoso», dijo en voz baja, extendiendo una mano para tocarlo. Pero en el momento en que sus dedos rozaron la superficie dorada, sintió como si una descarga eléctrica recorriera su cuerpo. Jadeó, retrocediendo bruscamente. «¿Qué pasó?», preguntó Carlos, su voz teñida de preocupación. Lucía sacudió la cabeza, tratando de aclarar la repentina niebla que parecía haber invadido su mente. «No lo sé», dijo lentamente. Por un momento, fue como si pudiera entender los símbolos. «Pero ahora no puedo recordar nada». El doctor Montoya la miró con una mezcla de fascinación y temor. «Esto es más grande que nosotros», dijo, su voz apenas audible. «Estamos jugando con fuerzas que no entendemos». Mientras examinaban el medallón, ninguno notó la figura sombría que los observaba desde fuera de la tienda, sus ojos brillando con un conocimiento ancestral y peligroso. La figura se movió silenciosamente, desapareciendo entre las sombras del campamento como si nunca hubiera estado allí. El resto del día transcurrió en un frenesí de actividad nerviosa. El equipo dividió su tiempo entre examinar el medallón, estudiar las fotografías del altar y debatir sobre el significado de los símbolos. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre inquietante, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse del campamento. Esa noche, mientras el equipo cenaba alrededor de una fogata, el silencio era palpable. Cada crujido en la oscuridad, cada sombra que se movía en la periferia de la luz del fuego, parecía cargado de amenaza. Lucía no pudo evitar sentir que estaban siendo observados. «¿Alguien más siente como si no estuviéramos solos aquí?», preguntó en voz baja, sus ojos escudriñando nerviosamente la oscuridad circundante. Carlos soltó una risa nerviosa, pero el sonido careció de su habitual jovialidad. «No me digas que ahora crees en fantasmas, Lucy», dijo, pero su tono traicionaba su propio nerviosismo. El doctor Ruiz abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, un grito desgarrador atravesó la noche, haciendo que todos se pusieran de pie de un salto. Era un sonido que helaba la sangre, mezcla de agonía y terror sobrenatural. «Viene de la tienda de Javier», exclamó el doctor Ruiz, corriendo hacia allí con los demás pisándole los talones. Cuando llegaron, encontraron la tienda vacía, con los papeles de Javier esparcidos por todas partes como si un viento violento hubiera pasado por allí. Y en el centro, escrito con lo que parecía ser sangre fresca, había un mensaje en los mismos símbolos misteriosos del altar y el medallón. «Dios mío», susurró Lucía, su voz temblando incontrolablemente. «¿Qué está pasando aquí?». El doctor Ruiz, con el rostro pálido como la cera, miró a su equipo. Sus ojos, normalmente llenos de entusiasmo y curiosidad, ahora reflejaban un miedo profundo y primitivo. «No lo sé», dijo con voz grave, cada palabra pesando como plomo en el aire cargado de tensión. «Pero tengo el presentimiento de que hemos despertado algo que debería haber permanecido dormido. Algo antiguo, poderoso y hambriento». Mientras el equipo se miraba entre sí, el viento aullaba fuera de la tienda, llevando consigo el eco de un antiguo y terrible secreto que amenazaba con consumirlos a todos. Y en la oscuridad, más allá del círculo de luz de sus linternas, algo se movía, observando, esperando el momento perfecto para revelar su verdadera naturaleza. La noche se cernía sobre ellos, larga y amenazante, y cada uno de los miembros del equipo sabía, en lo más profundo de su ser, que nada volvería a ser igual.
El misterio del altar perdido apenas comenzaba a revelarse, y el precio por descubrir sus secretos podría ser más alto de lo que ninguno de ellos estaba preparado para pagar. La maldición despierta. El amanecer llegó lentamente, como si la noche misma se resistiera a soltar su agarre sobre el campamento de los arqueólogos. La desaparición del Dr. Javier Montoya había sacudido al equipo hasta la médula, y el mensaje sangriento en su tienda solo había intensificado la sensación de terror que se cernía sobre ellos como una nube tóxica. El Dr. Miguel Ángel Ruiz, con ojeras profundas que marcaban su rostro demacrado y el cabello despeinado por una noche de insomnio y preocupación, reunió a los miembros restantes del equipo en la tienda principal. Su voz, normalmente firme y llena de entusiasmo académico, ahora temblaba ligeramente mientras hablaba. «Debemos encontrar a Javier», declaró, su tono cargado de determinación y un toque de culpa que no pasó desapercibido para nadie. Pero también hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «También debemos continuar con la investigación. Puede que las respuestas que buscamos, las respuestas que necesitamos para encontrar a Javier y entender qué está pasando, estén en ese altar». Lucía, que había pasado la noche en vela tratando de descifrar los símbolos del mensaje sangriento, comparándolos con las fotografías del altar y el medallón, intervino. Sus ojos, inyectados en sangre por el cansancio, brillaban con una mezcla de miedo y excitación intelectual. «Doctor Ruiz, creo que he encontrado algo», dijo, extendiendo sus notas sobre la mesa improvisada. Los papeles estaban llenos de garabatos, diagramas y traducciones tentativas. «Estos símbolos no son solo una escritura. Son una advertencia, un conjuro y un mapa, todo en uno. Hablan de un guardián antiguo, un ser que existe entre nuestro mundo y algo más. Y mencionan un sacrificio, un precio que debe pagarse para mantener el equilibrio». Carlos, que había estado inusualmente callado desde la noche anterior, soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo contenido. «¿Un guardián? ¿Sacrificios? Esto suena a pura mamada. Somos científicos, chingada madre, no cazadores de fantasmas». «Carlos», lo reprendió el Dr. Ruiz, pero antes de que pudiera decir más, un ruido ensordecedor sacudió el campamento. Era un sonido que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra, un rugido primordial que hizo que los huesos de todos vibraran con un terror ancestral. El equipo salió corriendo de la tienda, solo para quedarse paralizados de asombro y horror ante la escena que se desarrollaba ante ellos. El suelo alrededor de la entrada de la mina se estaba agrietando, formando un patrón intrincado que, Lucía notó con un escalofrío de reconocimiento, se asemejaba a los símbolos del altar. De las fisuras emanaba una luz rojiza y pulsante, como si la sangre de la tierra misma estuviera brotando a la superficie. «Retrocedan», gritó el Dr. Ruiz, pero su voz fue ahogada por otro estruendo, más fuerte y cercano que el anterior. De repente, una figura emergió de la mina. Por un momento, el corazón de Lucía se llenó de esperanza al reconocer la silueta familiar del Dr. Montoya. Pero esa esperanza se transformó rápidamente en horror cuando la figura se acercó lo suficiente para ser vista claramente. Era Javier, pero al mismo tiempo, no lo era. Sus ojos, antes amables y llenos de curiosidad académica, ahora brillaban con una luz sobrenatural, un fuego interno que no tenía nada de humano. Su cuerpo se movía de manera antinatural, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. «El guardián ha despertado», dijo Javier, pero la voz que salía de su boca no era la suya. Era una voz antigua, poderosa, que parecía resonar no solo en el aire, sino directamente en las mentes de quienes la escuchaban. «El equilibrio debe ser restaurado. Se requiere un sacrificio». Lucía dio un paso atrás, horrorizada, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. «Doctor Montoya, ¿qué le ha pasado?», preguntó, su voz apenas un susurro tembloroso. Pero Javier, o la cosa que ahora habitaba su cuerpo, no respondió. En cambio, extendió una mano hacia ellos, y el medallón que Carlos había encontrado el día anterior comenzó a brillar intensamente, elevándose en el aire como si tuviera vida propia. El Dr. Ruiz, actuando por puro instinto, agarró el medallón del aire.
En el momento en que sus dedos tocaron el metal, una descarga de energía recorrió su cuerpo, y por un instante, sus ojos brillaron con la misma luz sobrenatural que los de Javier. «Miguel», gritó Lucía, corriendo hacia él. Pero el doctor Ruiz, con un movimiento rápido y decidido, arrojó el medallón hacia la entrada de la mina. «Atrás», gritó, empujando a Lucía lejos de él. Por un momento, todo quedó en silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración. Luego, una explosión de energía emanó de la entrada de la mina, una onda expansiva de luz y sonido que lanzó a todos al suelo. Cuando el polvo se asentó y el zumbido en sus oídos comenzó a disminuir, Lucía se incorporó lentamente, parpadeando para aclarar su visión. Javier yacía inconsciente en el suelo, su cuerpo nuevamente normal, sin rastro de la presencia sobrenatural que lo había poseído. La entrada de la mina se había derrumbado completamente, sellando lo que fuera que acechaba en su interior. Carlos, temblando visiblemente, miró al doctor Ruiz, quien se estaba poniendo de pie con dificultad. «¿Qué chingados acaba de pasar?», preguntó, su voz ronca y cargada de miedo. El doctor Ruiz, con el rostro pálido y sudoroso, sacudió la cabeza lentamente. Sus ojos, que momentos antes habían brillado con una luz sobrenatural, ahora estaban apagados, como si hubiera envejecido años en cuestión de segundos. «No lo sé», dijo en voz baja, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo inmenso. «Pero creo que acabamos de desencadenar algo mucho más grande de lo que podemos manejar». Lucía se acercó a Javier, comprobando su pulso con dedos temblorosos. «Está vivo», dijo, el alivio en su voz mezclado con una profunda preocupación. «Pero su piel está fría como el hielo». El doctor Ruiz asintió gravemente. «Llevémoslo a la tienda. Necesitamos reagruparnos, pensar en nuestro próximo movimiento». Mientras Carlos y Lucía levantaban cuidadosamente el cuerpo inconsciente de Javier, el doctor Ruiz se quedó mirando la entrada derrumbada de la mina. Su mente repasaba frenéticamente los eventos de los últimos días, tratando de encontrar algún sentido en el caos que se había desatado. «Que hemos despertado», murmuró para sí mismo, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «Y más importante aún, ¿cómo lo detenemos?». Mientras el equipo se reagrupaba, tratando de procesar lo que acababan de presenciar, ninguno notó la figura sombría que los observaba desde la distancia, sus ojos brillando con una mezcla de satisfacción y anticipación. La verdadera prueba apenas estaba comenzando, y el destino de mucho más que sus propias vidas pendía de un hilo. El viento sopló a través del campamento, llevando consigo el eco de una risa antigua y malévola. El misterio del altar perdido estaba lejos de resolverse, y cada paso que daban los arqueólogos los acercaba más a un peligro que ni siquiera podían comenzar a comprender. La maldición había despertado, y su hambre, acumulada durante siglos de sueño, no se saciaría fácilmente. Secretos enterrados. El campamento se había sumido en un silencio opresivo después de los eventos de la mañana. El aire mismo parecía cargado de una tensión palpable, como si la tierra contuviera la respiración, esperando el próximo giro en esta pesadilla que se había vuelto realidad. Javier, aún inconsciente, yacía en una de las tiendas, su respiración superficial y su piel anormalmente pálida. Carlos se había ofrecido voluntario para vigilarlo, aunque era evidente que el fornido técnico estaba luchando contra sus propios demonios internos, su habitual bravuconería reemplazada por un miedo silencioso y palpable. El doctor Miguel Ángel Ruiz se paseaba nerviosamente frente a la entrada derrumbada de la mina, sus pasos trazando un camino en la tierra reseca. De vez en cuando se detenía, miraba fijamente los escombros como si pudiera ver a través de ellos, y luego reanudaba su incansable caminata. Sus manos, normalmente firmes y seguras, ahora temblaban ligeramente mientras consultaba sus notas una y otra vez, murmurando para sí mismo en un tono bajo y urgente. Lucía, por su parte, se había aislado en su tienda, rodeada de libros, papeles y artefactos. La joven arqueóloga estaba desesperada por encontrar alguna pista, alguna conexión que pudiera explicar los eventos sobrenaturales que habían presenciado. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño,
recorrían frenéticamente página tras página, buscando cualquier mención de guardianes antiguos, altares malditos o medallones con poderes misteriosos. Fue entonces, en medio de su búsqueda frenética, cuando Lucía notó algo extraño en uno de los viejos diarios de campo del Dr. Ruiz. Era un cuaderno desgastado, con las esquinas dobladas y la cubierta manchada por años de uso en el campo. Pero lo que llamó su atención no fue el estado del cuaderno, sino una irregularidad en sus páginas. Una hoja parecía haber sido arrancada, pero en el borde restante, Lucía pudo distinguir parte de un símbolo que se parecía sospechosamente a los del altar. Su corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de excitación y temor recorriendo su cuerpo. ¿Podría ser esto la pista que estaban buscando? ¿O era otra trampa, otro giro en este laberinto de horrores en el que se habían adentrado? Dr. Ruiz, llamó Lucía, saliendo apresuradamente de su tienda, el diario apretado contra su pecho como si fuera un talismán. Dr. Ruiz. Necesito hablar con usted. Es urgente. El arqueólogo se volvió hacia ella, interrumpiendo su incesante caminar. Su rostro, normalmente animado y lleno de curiosidad intelectual, ahora era una máscara de agotamiento y preocupación. Profundas arrugas se habían formado alrededor de sus ojos, y su pelo, generalmente bien peinado, estaba despeinado y salpicado de polvo. ¿Qué pasa, Lucía?, preguntó, su voz ronca por el cansancio y la tensión. Lucía se acercó, mostrándole el diario abierto. Sus manos temblaban ligeramente mientras señalaba el borde rasgado de la página faltante. ¿Qué es esto, Dr. Ruiz?, preguntó, su voz mezclada con curiosidad y un toque de acusación. ¿Por qué hay una página arrancada con estos símbolos? Son iguales a los del altar. Por un momento, el Dr. Ruiz pareció genuinamente sorprendido, sus ojos se agrandaron al reconocer el diario. Luego, como si una sombra pasara por su rostro, su expresión se endureció, una mezcla de culpa y determinación reemplazando la sorpresa inicial. No es nada, dijo bruscamente, intentando tomar el diario de las manos de Lucía. Solo viejas notas sin importancia. Pero Lucía no se lo permitió, apartando el diario de su alcance. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de admiración hacia su mentor, ahora brillaban con una mezcla de decepción y sospecha. No me mienta, Dr. Ruiz, dijo, su voz temblando de emoción contenida. Usted sabía algo sobre este lugar antes de que viniéramos, ¿verdad? ¿Qué más nos está ocultando? El Dr. Ruiz la miró fijamente por un largo momento, como si estuviera librando una batalla interna. El silencio entre ellos se volvió pesado, cargado de secretos no revelados y confianza a punto de romperse. Finalmente, sus hombros se desplomaron en señal de derrota, y un suspiro profundo escapó de sus labios. Sí, admitió en voz baja, las palabras pareciendo costarle un esfuerzo inmenso. Sabía algo. Pero no todo. No esto. Hizo un gesto vago hacia la mina derrumbada, como si quisiera abarcar todos los horrores que habían presenciado en los últimos días. En ese preciso momento, Carlos salió apresuradamente de la tienda donde estaba Javier, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Jefe. Lucía, llamó, su voz resonando en el silencio tenso del campamento. Javier está despertando. El Dr. Ruiz y Lucía intercambiaron una mirada cargada de significado. Cualquier confrontación sobre los secretos del pasado tendría que esperar. Por ahora, la prioridad era Javier y las respuestas que podría proporcionar sobre su experiencia sobrenatural. Reúne a todos en la tienda principal, ordenó el Dr. Ruiz, su voz recuperando algo de su autoridad habitual. Es hora de que sepan la verdad. Toda la verdad. Minutos después, el equipo se encontraba reunido en la tienda principal. Javier, pálido y tembloroso, estaba sentado en una silla plegable, una manta sobre sus hombros y una taza de café humeante entre sus manos. Sus ojos, antes brillantes de curiosidad académica, ahora parecían apagados, como si hubieran visto cosas que ningún ser humano debería presenciar. El Dr. Ruiz se paró frente a ellos, su postura rígida, como si estuviera preparándose para enfrentar un pelotón de fusilamiento.
tomó una respiración profunda y comenzó su confesión. Hace 20 años, dijo, su voz cargada de remordimiento, formé parte de otra expedición a este lugar. Era joven, ambicioso, hambriento de descubrimientos que cambiaran el mundo de la arqueología. Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en recuerdos dolorosos. Encontramos el altar, pero ocurrió algo terrible. Uno de nuestros compañeros desapareció, y comenzaron a suceder cosas inexplicables. Voces en la oscuridad, sombras que se movían por sí solas, símbolos que cambiaban ante nuestros ojos. Lucía jadeó, su mente conectando los puntos. Por eso arrancó esa página de su diario, dijo en voz baja. Estaba tratando de olvidar. El doctor Ruiz asintió tristemente. Decidimos sellar la entrada de la mina y juramos nunca regresar. Pensamos que si nadie más descubría este lugar, lo que sea que hubiera aquí permanecería dormido para siempre. Carlos, que había estado inusualmente callado, explotó de repente. Y aún así nos trajo aquí, gritó, poniéndose de pie de un salto. ¿Nos puso en peligro a todos por su pinche curiosidad? No, exclamó el doctor Ruiz, la desesperación evidente en su voz. No fue así. Yo pensé que podría resolverlo esta vez. Pensé que con el conocimiento adecuado, con las precauciones correctas, podríamos descifrar el misterio sin despertar lo que sea que hayamos despertado. Su voz se quebró en la última frase, el peso de su culpa claramente visible en cada línea de su rostro envejecido. Javier, que había estado escuchando en silencio, habló por fin. Su voz era ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Lo que sea que haya en esa mina, dijo lentamente, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo inmenso, es antiguo y poderoso. Y quiere algo de nosotros. Algo más que simples vidas. Un escalofrío colectivo recorrió la tienda ante estas palabras. El silencio que siguió fue pesado, cargado de miedo y preguntas sin respuesta. Finalmente, Carlos se puso de pie, su rostro una máscara de furia y miedo. ¿Y qué chingado se supone que hagamos ahora?, preguntó, su voz temblando ligeramente. La entrada está bloqueada. Estamos atrapados aquí con lo que sea que esté allá afuera. Antes de que alguien pudiera responder, un ruido sordo resonó desde fuera de la tienda. Era un sonido que todos reconocieron inmediatamente, el sonido de rocas cayendo, de tierra moviéndose. Como uno solo, el equipo salió corriendo de la tienda, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y una esperanza terrible. Lo que vieron los dejó paralizados de asombro y terror. La entrada de la mina, que había estado completamente bloqueada esa mañana, ahora estaba abierta de par en par. La pila de escombros que la había sellado se había movido, como si una mano gigante la hubiera apartado. Y desde las profundidades del túnel, una luz pulsante y un susurro hipnótico los llamaban, prometiendo respuestas y horrores en igual medida. El doctor Ruiz miró a su equipo, su rostro una mezcla de miedo y determinación. Parece que la decisión ha sido tomada por nosotros, dijo, su voz apenas un susurro en el silencio sepulcral que los rodeaba. Es hora de enfrentar lo que sea que nos espera ahí abajo. Mientras se preparaban para entrar nuevamente en la mina, cada uno de ellos sentía que estaban al borde de un precipicio, a punto de caer en un abismo de secretos antiguos y peligros inimaginables. El misterio del altar perdido estaba a punto de revelarse en toda su terrible gloria, y ninguno de ellos estaba seguro de estar preparado para las verdades que encontrarían en las profundidades de la tierra. El descenso. La oscuridad de la mina parecía engullirlos mientras avanzaban cautelosamente por el túnel principal. El aire era denso y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y algo más, algo antiguo y perturbador que hacía que los pelos de la nuca se les erizaran. Las linternas proyectaban sombras danzantes en las paredes de roca, creando la ilusión de que las mismas piedras cobraban vida a su alrededor. El doctor Miguel Ángel Ruiz lideraba el grupo, su linterna iluminando el camino adelante. Cada paso que daba parecía costarle un esfuerzo monumental, como si el peso de su culpa y sus secretos lo arrastrara hacia abajo. Lucía lo seguía de cerca,
sus ojos escaneando constantemente las paredes en busca de más símbolos o pistas. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de conectar los puntos entre la confesión del Dr. Ruiz y los horrores que habían presenciado. Carlos y Javier cerraban la marcha. El primero con una expresión de determinación forzada, su mano aferrando con fuerza la linterna como si fuera un arma. Javier, aún pálido y tembloroso por su experiencia anterior, parecía moverse más por inercia que por voluntad propia, sus ojos vidriosos y distantes. «Manténganse juntos», advirtió el Dr. Ruiz, su voz apenas un susurro que reverberó en las paredes del túnel. «Y estén atentos a cualquier cosa inusual. No sabemos qué podemos encontrar aquí abajo». Apenas había terminado de hablar cuando un sonido escalofriante llenó el túnel. Era como un canto, pero en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Las notas, si es que podían llamarse así, parecían vibrar en un registro que iba más allá de lo que el oído humano debería ser capaz de percibir. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como si las mismas rocas estuvieran cantando. «¿Qué chingados es eso?», murmuró Carlos, su voz temblorosa traicionando el miedo que intentaba ocultar tras una fachada de bravuconería. Javier se detuvo abruptamente, sus ojos muy abiertos y llenos de un terror que iba más allá de lo racional. Es el canto del guardián», dijo con voz temblorosa, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo sobrehumano. «Lo escuché cuando estuve poseído. Está llamándonos. Quiere que vayamos más profundo». El Dr. Ruiz se volvió hacia Javier, su rostro una máscara de preocupación y curiosidad científica. «¿Qué más recuerdas, Javier?», preguntó con urgencia. «¿Qué es exactamente lo que quiere de nosotros?». Pero antes de que Javier pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Pequeñas piedras y polvo caían del techo del túnel, creando una lluvia mineral que amenazaba con sepultarlos vivos. «Cuidado», gritó Lucía, justo cuando una sección del techo se derrumbó con un estruendo ensordecedor. El polvo llenó el aire, cegándolos momentáneamente. Cuando finalmente se asentó, Lucía se encontró separada del Dr. Ruiz por una pila de escombros que bloqueaba completamente el túnel. Del otro lado, podía escuchar las voces amortiguadas de Carlos y Javier. «Lucía». «Miguel», se escuchó la voz de Carlos, teñida de pánico. «¿Están bien?». «Estamos bien», respondió el Dr. Ruiz, tosiendo para aclarar el polvo de su garganta. «Pero no podemos pasar. El túnel está completamente bloqueado». Lucía miró a su alrededor, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Estaban atrapados en un tramo del túnel que parecía extenderse en la dirección opuesta a la que habían venido. «Dr. Ruiz», dijo en voz baja, «creo que tendremos que seguir adelante. Este túnel debe llevar a alguna parte». El arqueólogo asintió sombríamente. «Tienes razón», dijo. Luego, alzando la voz para que los otros pudieran oírlo, gritó: «Carlos. Javier. Tendrán que encontrar otra ruta. Nosotros seguiremos por este túnel. Nos encontraremos en el altar». «Tengan cuidado», respondió la voz de Javier, sorprendentemente clara y firme. «El guardián está jugando con nosotros. No confíen en lo que ven o escuchan». Mientras Carlos y Javier se alejaban, buscando un camino alternativo, Lucía y el Dr. Ruiz continuaron por el túnel recién descubierto. A medida que avanzaban, los símbolos en las paredes se volvían más frecuentes y complejos. Ya no eran simples marcas talladas en la roca, sino que parecían brillar con una luz propia, pulsando al ritmo del canto sobrenatural que aún resonaba en el aire. «Dr. Ruiz», dijo Lucía en voz baja, su voz mezclada con asombro y temor. «Estos símbolos están contando una historia. Puedo casi entenderlos». Sus ojos recorrían las paredes, absorbiendo los intrincados patrones. «Hablan de un poder antiguo, enterrado aquí por los aztecas. Un poder que requiere sacrificios para mantenerse dormido. Pero no son sacrificios de sangre, son sacrificios de conocimiento.
El doctor Ruiz asintió sombríamente, su rostro iluminado por el resplandor sobrenatural de los símbolos. Y me temo que al descubrir el altar, hemos interrumpido ese ciclo de sacrificios, dijo, su voz cargada de culpa. Hemos traído conocimiento a un lugar que se alimenta del olvido. Mientras tanto, Carlos y Javier se encontraban en un túnel lateral, rodeados de estalactitas que parecían colmillos gigantes, goteando una sustancia que no parecía ser agua. El aire aquí era aún más denso, cargado de una energía que hacía que la piel les hormigueara de manera desagradable. Esto no me gusta nada, Doc, dijo Carlos, mirando nerviosamente a su alrededor. Sus manos, normalmente firmes, temblaban visiblemente mientras sostenía la linterna. Siento como si nos estuvieran observando. Como si las mismas rocas tuvieran ojos. Javier no respondió. Estaba mirando fijamente un punto en la oscuridad, su rostro una máscara de terror puro e incontrolable. Su cuerpo temblaba violentamente, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que intentaba poseerlo nuevamente. Doc, llamó Carlos, siguiendo la mirada de Javier. Lo que vio hizo que su sangre se helara en sus venas. En las sombras, apenas visible en el límite del alcance de su linterna, había una figura. No era humana, ni animal. Era algo, otro. Una masa de oscuridad que parecía absorber la luz, con ojos que brillaban con una inteligencia antigua y malévola. Cuando habló, su voz resonó directamente en sus mentes, bypaseando completamente sus oídos y enviando escalofríos por sus columnas vertebrales. Han venido a despertar lo que debe permanecer dormido, dijo la criatura, cada palabra como un cuchillo de hielo en sus cerebros. El conocimiento que buscan tiene un precio. Un precio que deben estar dispuestos a pagar. Carlos intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. Javier, por su parte, parecía estar en una especie de trance, sus ojos fijos en la criatura con una mezcla de terror y fascinación. ¿Qué eres?, logró articular Carlos finalmente, su voz apenas un susurro tembloroso. La criatura pareció crecer, llenando el túnel con su presencia oscura. Soy el guardián, respondió, su voz ahora un rugido que amenazaba con hacer pedazos sus mentes. Soy el custodio del conocimiento prohibido. Y ustedes, mortales, han perturbado mi sueño. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura se abalanzó sobre ellos. Carlos sintió como si su mente estuviera siendo invadida, inundada de imágenes y conocimientos que ningún ser humano debería poseer. Javier, por su parte, cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando mientras la entidad luchaba por poseerlo nuevamente. Mientras tanto, en el túnel principal, Lucía y el doctor Ruiz finalmente llegaron a una gran cámara. Lo que encontraron los dejó sin aliento, sus mentes luchando por procesar la escena ante ellos. El altar estaba en el centro de la cámara, pero ya no era la simple estructura de piedra que habían visto antes. Ahora estaba rodeado de un círculo de fuego azul que ardía sin combustible aparente, las llamas danzando en patrones hipnóticos que parecían formar los mismos símbolos que cubrían las paredes. En el centro del altar, flotando en el aire como si desafiara la gravedad, estaba el medallón que habían arrojado antes. Giraba lentamente sobre su eje, emitiendo pulsos de energía que hacían vibrar el aire a su alrededor. Los símbolos en el altar brillaban con una luz pulsante, cambiando y reorganizándose constantemente, como si estuvieran vivos. El canto que habían escuchado antes ahora llenaba la cámara, reverberando en las paredes y en sus propios cuerpos, haciéndoles sentir como si fueran parte de algún ritual cósmico incomprensible. Dios mío, susurró el doctor Ruiz, su voz apenas audible sobre el canto sobrenatural. ¿Qué hemos despertado? Lucía, paralizada por el asombro y el terror, no pudo responder. Sus ojos recorrían frenéticamente la cámara, tratando de absorber cada detalle, cada símbolo. Sentía como si su mente estuviera al borde de comprender algo vasto y terrible, un conocimiento que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre el mundo. Justo entonces, un grito desgarrador resonó desde los túneles. Era la voz de Carlos, cargada de un terror que iba más allá de lo humano. Lucía miró al doctor Ruiz, el terror evidente en sus ojos.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblando incontrolablemente. El doctor Ruiz miró el altar, luego los túneles por donde habían venido. Su rostro se endureció con una determinación nacida de la desesperación. Lo único que podemos hacer, dijo, su voz sorprendentemente firme. Enfrentar lo que hemos despertado y esperar que podamos detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Mientras se preparaban para lo que fuera que les esperaba, el canto se intensificó, y la luz del altar pulsó con más fuerza. El medallón comenzó a girar más rápidamente, su energía creciendo hasta que parecía que iba a explotar. Lucía sintió que su mente se expandía, llenándose de conocimientos antiguos y terribles. Vio la historia del altar, del guardián, del pacto hecho eones atrás para mantener ciertos secretos ocultos de la humanidad. Comprendió, en un instante de claridad cósmica, el verdadero precio del conocimiento que habían buscado. Doctor Ruiz, dijo, su voz extrañamente calmada a pesar del caos que los rodeaba. Creo que sé lo que tenemos que hacer. El arqueólogo la miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y confianza. Te escucho, Lucía, dijo. El guardián, comenzó ella, las palabras fluyendo de su boca como si fueran dictadas por alguna fuerza superior, no quiere sangre. Quiere conocimiento. Quiere que olvidemos. Es la única forma de restaurar el equilibrio. El doctor Ruiz asintió lentamente, la comprensión dawning en su rostro. Un sacrificio de conocimiento, murmuró. Por supuesto. Es por eso que arranqué esa página de mi diario hace tantos años. Parte de mí lo entendió entonces. Antes de que pudieran decir más, la figura oscura que Carlos y Javier habían encontrado apareció en la entrada de la cámara. Detrás de ella, flotando como marionetas sin hilos, venían sus compañeros, sus ojos brillando con la misma luz sobrenatural que emanaba del altar. Han descubierto la verdad, dijo el guardián, su voz resonando en sus mentes. Ahora deben elegir. Sacrificar lo que han aprendido, o enfrentar las consecuencias de su búsqueda de conocimiento prohibido. Lucía y el doctor Ruiz se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Sabían lo que tenían que hacer, pero el precio sería alto. Todo lo que habían descubierto, todo lo que habían aprendido, tendría que ser olvidado. Lo haremos, dijo Lucía, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Olvidaremos. El doctor Ruiz asintió, una mezcla de tristeza y resolución en su rostro. Que así sea, dijo. El guardián extendió sus brazos, o lo que parecían ser brazos, y el medallón en el centro del altar comenzó a brillar con una intensidad cegadora. La luz se expandió, envolviendo a todo el equipo en su resplandor sobrenatural. Lucía sintió como si su mente se estuviera vaciando, todos sus recuerdos de la expedición desvaneciéndose como niebla bajo el sol. Vio fragmentos de los últimos días pasar frente a sus ojos, el descubrimiento del altar, los símbolos misteriosos, el terror en el rostro de sus compañeros. Y luego, poco a poco, todo comenzó a desvanecerse. Lo último que vio antes de que todo se volviera blanco fue el rostro del guardián, que parecía casi agradecido. Y entonces, la oscuridad la envolvió, llevándose consigo los secretos del altar perdido. Mientras la luz se desvanecía y la oscuridad volvía a reinar en la cámara, el eco de un antiguo secreto resonó una última vez antes de ser sellado para siempre en las profundidades de la tierra. El misterio del altar perdido permanecería oculto, esperando al próximo grupo de buscadores de conocimiento que se atreviera a perturbar su sueño eterno. La encrucijada. La luz del sol se filtraba tenuemente a través de la lona de la tienda cuando Lucía abrió los ojos, parpadeando confundida y con un dolor de cabeza punzante que amenazaba con partir su cráneo en dos. Se incorporó lentamente, cada movimiento enviando oleadas de náusea a través de su cuerpo. A su alrededor, el campamento estaba inusualmente silencioso, como si el mismo aire contuviera la respiración. Lucía miró a su alrededor, tratando desesperadamente de orientarse. ¿Cómo había llegado allí? Lo último que recordaba era, ¿qué era lo último que recordaba? Una sensación de pánico comenzó a crecer en su pecho mientras se daba cuenta de que grandes porciones de su memoria parecían estar en blanco.
A su lado, el doctor Miguel Ángel Ruiz comenzaba a despertar, su rostro una máscara de confusión y dolor. Carlos y Javier también estaban allí, todos en diversos estados de desorientación. ¿Qué pasó?, murmuró Carlos, frotándose la sien con una mano temblorosa. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. El doctor Ruiz se puso de pie con dificultad, su normalmente impecable apariencia ahora desaliñada y cubierta de polvo. Miró a su alrededor con ojos entrecerrados, como si no reconociera el campamento que él mismo había establecido. No lo sé, dijo finalmente, su voz cargada de frustración y un toque de miedo. Lo último que recuerdo es que estábamos excavando. Pero después de eso, todo está en blanco. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo importante que necesitaba recordar, algo crucial que se escurría entre los dedos de su mente cada vez que intentaba aferrarlo. Era como tratar de recordar un sueño que se desvanece al despertar, dejando solo una sensación de inquietud y pérdida. Javier, que había estado inusualmente callado, de repente soltó un grito ahogado. Sus ojos se abrieron de par en par, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. «El altar», exclamó, su voz temblando con una mezcla de terror y asombro. Recuerdo un altar. Y símbolos. Símbolos que no podía descifrar. Las palabras de Javier parecieron actuar como un catalizador. De repente, fragmentos de recuerdos comenzaron a inundar la mente de Lucía. Imágenes desconectadas y sensaciones pasaron frente a sus ojos mentales, un túnel oscuro que parecía no tener fin, el brillo hipnótico de un medallón antiguo, el eco de un canto que no parecía de este mundo. «Hicimos algo», dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás. Su voz temblaba con una emoción que no podía nombrar. «Algo terrible. Y luego, elegimos olvidar». El doctor Ruiz la miró fijamente, el color drenándose de su rostro con cada palabra. «El guardián», susurró, la palabra saliendo de sus labios como si tuviera vida propia. «Hicimos un trato con el guardián». De repente, como si las palabras del doctor Ruiz hubieran desencadenado algún mecanismo oculto, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. El sonido de rocas cayendo y tierra desmoronándose llenó el aire, mezclándose con los gritos de sorpresa y miedo del equipo. «Rápido», gritó el doctor Ruiz, su voz apenas audible sobre el estruendo. «Tenemos que salir de aquí». El equipo corrió fuera de la tienda, tropezando y tambaleándose mientras el suelo se movía bajo sus pies. Lo que vieron al salir los dejó paralizados de asombro y terror. La entrada de la mina, que había estado sellada la última vez que la recordaban, ahora estaba completamente abierta. Era como si una mano gigante hubiera arrancado la roca que la bloqueaba, dejando un agujero negro que parecía mirarlos con malevolencia. De las profundidades de la abertura emanaba una luz pulsante y antinatural, acompañada de un susurro hipnótico que parecía llamarlos, prometiendo respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que tenían. «¿Qué está pasando?», gritó Carlos, su voz quebrándose por el miedo. «Porque no recuerdo cómo llegamos aquí». Lucía, con los ojos muy abiertos y el corazón latiendo desbocado en su pecho, miró hacia la entrada de la mina. Una comprensión terrible comenzaba a formarse en su mente, piezas de un rompecabezas cósmico encajando lentamente en su lugar. Creo que rompimos el trato», dijo, cada palabra pesando como plomo en el aire cargado de tensión. Al empezar a recordar, hemos despertado al guardián nuevamente. Como para confirmar sus palabras, una figura monstruosa emergió lentamente de la oscuridad de la mina. Era una visión que desafiaba la comprensión humana, mitad sombra, mitad sustancia, con ojos que brillaban como brasas y extremidades que parecían desdibujarse en la realidad misma. Era la encarnación de un terror primordial, un ser que no debería existir en el mundo racional que conocían. «Mortales traidores», rugió la criatura, su voz reverberando no solo en el aire, sino directamente en sus mentes. Cada palabra era como un cuchillo de hielo en sus cerebros, amenazando con despedazar la frágil tela de su cordura. «Han roto el pacto. El conocimiento que juraron olvidar ha comenzado a resurgir.
Ahora pagarán el precio final. El doctor Ruiz, temblando visiblemente pero aún manteniendo un vestigio de su autoridad, dio un paso al frente. Se interpuso entre la criatura y su equipo, como si su frágil cuerpo humano pudiera protegerlos de la furia de un ser más allá de su comprensión. Fue un accidente, dijo, su voz sorprendentemente firme a pesar del terror que claramente lo consumía. No queríamos recordar. Debe haber otra forma de arreglar esto. Por favor, dinos qué podemos hacer para restaurar el equilibrio. La criatura lo miró fijamente por un momento que pareció extenderse hasta la eternidad. Sus ojos, pozos de conocimiento antiguo y terrible, parecían penetrar en el alma misma del arqueólogo. Finalmente, asintió lentamente, un movimiento que parecía sacudir la realidad misma. Hay una forma, dijo la criatura, su voz ahora un susurro que, de alguna manera, era aún más aterrador que su rugido anterior. Pero el precio es alto. Uno de ustedes debe quedarse. Para siempre. Como el nuevo guardián. Solo así se puede mantener el equilibrio entre el conocimiento y el olvido. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Cada uno de ellos comprendió inmediatamente lo que eso significaba, una eternidad de soledad y oscuridad, velando por un secreto antiguo y terrible, separado para siempre del mundo de los vivos. Lucía sintió que su corazón se detenía por un momento. La idea de quedarse en este lugar maldito, de convertirse en parte de lo que sea que fuera esta entidad, era más aterradora que cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero al mismo tiempo, una parte de ella, una parte que anhelaba el conocimiento prohibido que habían vislumbrado, se sentía extrañamente atraída por la idea. Dio un paso adelante, su voz temblando pero decidida. Yo lo haré, dijo, sorprendiéndose a sí misma tanto como a los demás. Me quedaré. No, gritó el doctor Ruiz, agarrándola del brazo con una fuerza nacida de la desesperación. Sus ojos, normalmente serenos y académicos, ahora estaban llenos de una emoción que Lucía nunca había visto en él. No puedo permitir que hagas ese sacrificio, Lucía. Eres joven, tienes toda una vida por delante. Toda una carrera. No puedo dejar que tires todo eso por la borda. Carlos y Javier intercambiaron miradas, la culpa y el miedo evidentes en sus rostros. Se podía ver el conflicto en sus ojos, el deseo de ofrecerse como voluntarios luchando contra el instinto de autoconservación. Debe haber otra manera, insistió Javier, su voz quebrada por la emoción y el agotamiento. Quizás si todos olvidáramos de nuevo, esta vez para siempre. La criatura los observaba con una mirada impasible, su paciencia claramente agotándose. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía contenida, como si en cualquier momento pudiera estallar y destruirlos a todos. Decidan, gruñó, su voz haciendo temblar la tierra bajo sus pies. O todos perecerán, y el conocimiento que han despertado se extenderá por el mundo, desgarrando el velo entre las realidades. El doctor Ruiz cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, había una resolución férrea en su mirada, una determinación que Lucía reconoció de inmediato. Era la misma mirada que había visto tantas veces cuando enfrentaban un desafío arqueológico particularmente difícil. Yo lo haré, dijo con voz firme, cada palabra cargada de un peso inmenso. Yo me quedaré. Miguel, no, exclamó Lucía, lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía soportar la idea de perder a su mentor, al hombre que había sido como un segundo padre para ella. El doctor Ruiz le sonrió tristemente, una sonrisa que contenía años de conocimiento compartido, de descubrimientos y maravillas. Es lo correcto, Lucía, dijo suavemente. Fui yo quien nos trajo aquí. Es mi responsabilidad. Además, añadió con un destello de su viejo humor, ¿qué mejor manera de pasar la eternidad para un arqueólogo que custodiando el mayor misterio de todos? Se volvió hacia la criatura, su postura erguida y digna a pesar del miedo que claramente sentía. ¿Aceptas mi oferta?, preguntó, su voz firme y clara. La criatura asintió solemnemente, un movimiento que pareció hacer ondular la realidad misma. Así sea, dijo,
su voz resonando con un poder antiguo y terrible. Una luz brillante envolvió al doctor Ruiz, elevándolo del suelo. Lucía, Carlos y Javier observaron con una mezcla de asombro y horror cómo el cuerpo de su mentor comenzaba a cambiar, a transformarse en algo que ya no era completamente humano. Mientras su forma se disolvía en la luz, la voz del doctor Ruiz resonó una última vez, cargada de emoción y un conocimiento que iba más allá de lo humano. «Cuenten nuestra historia», dijo, sus palabras grabándose en sus mentes y corazones. «Pero nunca revelen la ubicación de este lugar. El secreto debe permanecer enterrado. Y recuerden, el conocimiento es un arma de doble filo. Úsenlo sabiamente». Con un destello cegador que los obligó a cerrar los ojos, el doctor Miguel Ángel Ruiz desapareció. Cuando pudieron ver de nuevo, en su lugar quedaba una figura etérea, similar a la criatura original pero con un aire de humanidad en sus ojos. Ojos que, Lucía notó con un escalofrío, aún contenían un destello de la curiosidad y el amor por el conocimiento que siempre habían caracterizado a su mentor. «Váyanse», dijo la nueva entidad con una voz que era a la vez familiar y extraña, una mezcla del doctor Ruiz que conocían y algo mucho más antiguo y poderoso. «Y nunca regresen. El conocimiento que han obtenido es su carga y su regalo. Úsenlo sabiamente, y recuerden siempre el precio que se ha pagado por él». Lucía, Carlos y Javier, con lágrimas en los ojos y el corazón pesado, recogieron sus pertenencias en silencio. Cada objeto, cada nota, parecía ahora cargado de un significado más profundo, un recordatorio del sacrificio que se había hecho. Mientras se alejaban de la mina, la entrada se selló una vez más detrás de ellos, la roca fundiéndose como si nunca hubiera sido perturbada. El viento sopló a través del cañón, llevando consigo el eco de un antiguo poder y una advertencia final. Algunos secretos deben permanecer enterrados, por el bien de todos. Los tres arqueólogos caminaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, tratando de reconciliar lo que habían experimentado con la realidad que ahora debían enfrentar. El misterio del altar perdido permanecería oculto, su verdadera naturaleza conocida solo por aquellos que habían arriesgado todo por el conocimiento y habían aprendido el verdadero costo de la sabiduría antigua. Y en las profundidades de la tierra, un nuevo guardián velaba por secretos que el mundo aún no estaba listo para conocer, esperando el día en que la humanidad pudiera enfrentar la verdad sin destruirse a sí misma en el proceso. El despertar. 3 meses habían pasado desde los eventos en la mina, pero para Lucía Vega, cada día se sentía como una lucha constante entre el recuerdo y el olvido. Se encontraba en su pequeño apartamento en la Ciudad de México, rodeada de notas, mapas y artefactos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y dibujos, conexiones trazadas con hilos de colores entre ellos, como si fueran el mapa mental de una persona al borde de la locura. Lucía había pasado cada momento libre tratando de dar sentido a lo que habían vivido, honrando la última petición del doctor Ruiz de contar su historia, pero sin revelar la ubicación exacta del sitio. Era una tarea que la consumía, que la mantenía despierta por las noches y la perseguía en sus sueños. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se sobresaltó, derramando el café frío que había estado sosteniendo sin beber durante horas. Con un suspiro, se levantó para abrir, sabiendo ya quiénes serían sus visitantes. Eran Carlos y Javier, sus rostros mostrando el mismo desgaste y la misma carga que Lucía sentía en su propio corazón. Los tres habían formado un vínculo inquebrantable desde su regreso, unidos por un secreto que no podían compartir completamente con nadie más. ¿Cómo van las cosas, Lucy?, preguntó Carlos, entrando y mirando el caos organizado del apartamento. Sus ojos se detuvieron en un nuevo mapa en la pared, lleno de marcas y anotaciones. Lucía suspiró, pasándose una mano por el cabello despeinado. Es difícil, admitió, su voz cargada de frustración y un toque de desesperación. Quiero honrar la memoria del doctor Ruiz, pero ¿cómo contamos una historia que ni siquiera nosotros entendemos completamente? Cada vez que creo que estoy cerca de comprender algo, se me escapa, como si una parte de mi mente se resistiera a recordar. Javier asintió comprensivamente, sus ojos recorriendo las paredes cubiertas de información. He estado revisando mis notas sobre los símbolos, dijo,
sacando un cuaderno desgastado de su mochila. Creo que podríamos presentar nuestros hallazgos como un descubrimiento teórico, sin mencionar la ubicación o los eventos sobrenaturales. ¿Y qué pasa si alguien quiere verificar nuestros hallazgos?, preguntó Carlos, frunciendo el ceño. No podemos arriesgarnos a que alguien más encuentre ese lugar. No después de lo que le costó al Dr. Ruiz. Les diremos que el sitio se derrumbó, respondió Lucía con firmeza, una chispa de su vieja determinación brillando en sus ojos. No es una mentira completa, después de todo. La entrada se selló cuando nos fuimos. Los tres guardaron silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos y recuerdos. El peso de su experiencia, del conocimiento que habían obtenido y del sacrificio que habían presenciado, parecía llenar la habitación, haciendo que incluso el aire se sintiera pesado. ¿Creen que él esté bien?, preguntó finalmente Carlos, su voz apenas un susurro. No necesitaba especificar a quién se refería, todos sabían que hablaba del Dr. Ruiz. Lucía cerró los ojos, recordando la última imagen de su mentor transformado en algo más que humano. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero también sintió una extraña sensación de paz. Quiero creer que sí, dijo suavemente, abriendo los ojos para mirar a sus compañeros. Que de alguna manera, está en paz con su decisión. Que encontró las respuestas que siempre buscó, aunque el precio fuera alto. Javier se aclaró la garganta, claramente luchando contra la emoción. Propongo que publiquemos nuestros hallazgos bajo un seudónimo, dijo, cambiando de tema. Algo que honre al Dr. Ruiz sin levantar sospechas. Podríamos usar los símbolos que descubrimos como base para un nuevo sistema de escritura teórico, algo que revolucione nuestra comprensión de las culturas precolombinas sin revelar su verdadero origen. Lucía asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios por primera vez en semanas. Me gusta esa idea, dijo, su mente ya trabajando en las posibilidades. ¿Qué les parece si usamos el seudónimo, el guardián del conocimiento? Es lo suficientemente misterioso para atraer atención académica, pero también un homenaje a lo que el Dr. Ruiz se convirtió. Carlos soltó una risa suave, el sonido sorprendiéndolo incluso a él mismo. Suena misterioso, dijo, una chispa de su viejo humor brillando en sus ojos. Al Doc le habría encantado. Siempre tuvo debilidad por los títulos dramáticos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los tres trabajaron incansablemente, organizando sus notas, desarrollando teorías que pudieran explicar sus descubrimientos sin revelar la verdad completa, y preparando un manuscrito que cambiaría la comprensión de la historia mesoamericana. Fue un proceso catártico, una forma de procesar su experiencia y honrar la memoria del Dr. Ruiz. Cada símbolo que transcribían, cada teoría que desarrollaban, era un recordatorio del sacrificio que se había hecho por el conocimiento. Finalmente, una semana después, Lucía se encontró frente a su computadora, el cursor parpadeando sobre el botón de «enviar», que publicaría su trabajo al mundo. Carlos y Javier estaban a su lado, sus rostros reflejando la misma mezcla de ansiedad y determinación que ella sentía. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Lucía, su mano temblando ligeramente sobre el mouse. Una vez que lo enviemos, no hay vuelta atrás. Estaremos compartiendo parte de lo que descubrimos con el mundo. Carlos puso una mano en su hombro, el gesto lleno de apoyo y comprensión. Es lo que él habría querido, dijo con suavidad. Compartir el conocimiento, pero proteger el secreto. Es el equilibrio que el Dr. Ruiz siempre buscó. Javier asintió, su rostro mostrando una mezcla de tristeza y resolución. Estamos honrando su legado y protegiendo al mundo al mismo tiempo, añadió. Además, quién sabe, tal vez algún día la humanidad esté lista para la verdad completa. Con un suspiro profundo, Lucía hizo clic en el botón. Su descubrimiento, una versión cuidadosamente editada de la verdad, estaba ahora en el dominio público. Sintió como si un peso se levantara de sus hombros, pero al mismo tiempo, una nueva responsabilidad se asentaba sobre ellos. Esa noche, mientras los tres compartían una cena tranquila en el pequeño apartamento de Lucía, el ambiente era de reflexión silenciosa.
Habían cumplido con su deber, pero el costo había sido alto. El doctor Ruiz ya no estaba con ellos, y cada uno llevaba cicatrices invisibles de su experiencia. Lucía levantó su copa, su mano temblando ligeramente. Por el doctor Miguel Ángel Ruiz, dijo, su voz cargada de emoción. Mentor, amigo y guardián. Que su sacrificio no sea en vano. Por el doctor Ruiz, repitieron Carlos y Javier, sus voces mezclándose en un coro solemne. Mientras brindaban, Lucía sintió una brisa suave rozar su mejilla, como si alguien invisible les estuviera dando su aprobación. Sonrió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. De alguna manera, en algún lugar, sabía que el doctor Ruiz estaba con ellos, velando por el conocimiento que habían descubierto y el secreto que habían jurado proteger. Afuera, la luna llena brillaba sobre la Ciudad de México, sus rayos alcanzando hasta las profundidades de la tierra donde, en una cámara antigua y olvidada, un guardián eterno velaba por secretos que el mundo aún no estaba listo para conocer. Los días siguientes trajeron una avalancha de interés académico en su publicación. Arqueólogos, lingüistas e historiadores de todo el mundo estaban fascinados por el nuevo sistema de escritura que habían descubierto. Las teorías y especulaciones abundaban, y pronto, Lucía, Carlos y Javier se encontraron en el centro de un torbellino de atención académica. Pero con cada entrevista, cada conferencia, cada pregunta sobre la fuente de su descubrimiento, sentían el peso de su secreto. Era un baile delicado, revelar lo suficiente para satisfacer la curiosidad académica sin exponer la verdad completa. Una noche, meses después de la publicación, Lucía se encontró sola en su apartamento, mirando fijamente una de las fotografías del altar que habían logrado sacar de la mina. Los símbolos parecían brillar en la penumbra, como si tuvieran vida propia. De repente, sintió una presencia en la habitación. No era amenazante, sino familiar y reconfortante. Por un momento, creyó ver la silueta del doctor Ruiz reflejada en el cristal de la fotografía enmarcada. «¿Lo estamos haciendo bien?», susurró Lucía al aire vacío. «¿Estamos honrando su sacrificio?». No hubo respuesta audible, pero Lucía sintió una sensación de paz y seguridad envolverla. Comprendió entonces que su viaje apenas comenzaba. El conocimiento que habían obtenido era tanto una bendición como una maldición, un regalo y una responsabilidad. Mientras el mundo académico continuaba debatiendo y teorizando sobre su descubrimiento, Lucía, Carlos y Javier sabían que su verdadera misión era más grande. Eran los guardianes de un secreto antiguo, los custodios de un conocimiento que podría cambiar el mundo o destruirlo. Y así, en el corazón de la Ciudad de México, 3 arqueólogos continuaron su trabajo, llevando consigo el peso de un secreto milenario y la responsabilidad de proteger al mundo de verdades para las que aún no estaba preparado. El misterio del altar perdido permanecería oculto, su verdadera naturaleza conocida solo por aquellos que habían arriesgado todo por el conocimiento y habían aprendido el verdadero costo de la sabiduría antigua. La aventura había terminado, pero su misión apenas comenzaba. Y en las profundidades de la tierra, un guardián eterno sonreía, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. El legado. Un año había pasado desde la publicación de su descubrimiento, y el mundo académico aún vibraba con la excitación de las nuevas posibilidades que habían abierto. El sistema de escritura que Lucía, Carlos y Javier habían presentado bajo el seudónimo de El Guardián del Conocimiento, había revolucionado la comprensión de las culturas precolombinas, desafiando teorías establecidas y abriendo nuevos campos de estudio. Lucía se encontraba en el auditorio principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, preparándose para dar una conferencia sobre las implicaciones de su descubrimiento. El lugar estaba lleno a reventar, con estudiantes, profesores y arqueólogos de renombre ansiosos por escuchar las últimas interpretaciones de los misteriosos símbolos. Mientras revisaba sus notas, Lucía no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Cada palabra que iba a pronunciar era una verdad a medias, una versión cuidadosamente editada de la realidad que habían experimentado. Pero también sabía que era necesario. El mundo no estaba listo para la verdad completa, y ellos habían jurado proteger el secreto del altar perdido. Carlos apareció a su lado,
vestido con un traje que parecía incómodo en su corpulenta figura. ¿Lista para el show, Lucy?, preguntó, su tono ligero contrastando con la tensión en sus ojos. Lucía asintió, forzando una sonrisa. «Tan lista como puedo estar», respondió. «¿Dónde está Javier?» «Aquí estoy», dijo una voz detrás de ellos. Javier se acercó, su rostro mostrando signos de cansancio. Había estado trabajando incansablemente en nuevas traducciones, tratando de desentrañar más secretos de los símbolos sin revelar demasiado. «Acabo de terminar de revisar las diapositivas. Todo está listo». Los tres intercambiaron miradas, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Estaban a punto de sumergirse una vez más en el delicado acto de equilibrio entre la verdad y el secreto. Mientras Lucía subía al podio, el auditorio se sumió en un silencio expectante. Tomó una respiración profunda, su mente viajando momentáneamente a la oscura cámara donde todo había comenzado. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz firme a pesar de los nervios que sentía. «Hoy vamos a explorar las implicaciones del sistema de escritura que hemos denominado Códice del Guardián». A medida que la conferencia avanzaba, Lucía se encontró navegando hábilmente entre las preguntas del público, algunas peligrosamente cercanas a la verdad. Cada vez que sentía que estaba a punto de revelar demasiado, casi podía sentir la presencia del Dr. Ruiz a su lado, guiándola, recordándole el precio del conocimiento prohibido. Después de la conferencia, mientras los tres se retiraban a un café cercano para descomprimir, Javier sacó un sobre de su maletín. «Llegó esto esta mañana», dijo, su voz tensa. «Es de la Fundación Arqueológica Internacional. Quieren financiar una expedición para buscar el sitio donde supuestamente encontramos los símbolos». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. La posibilidad de que otros buscaran el altar perdido siempre había sido un temor latente, pero ahora se enfrentaban a ello de manera directa. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. «No podemos dejar que encuentren ese lugar. No después de lo que vimos, de lo que le pasó al Dr. Ruiz». Lucía cerró los ojos por un momento, recordando la última visión de su mentor transformado en el Guardián Eterno. Cuando los abrió, había una determinación férrea en su mirada. «Tendremos que guiar la expedición nosotros mismos», dijo finalmente. «Es la única forma de asegurarnos de que nadie más descubra la verdad». «Pero, Lucía», protestó Javier, «¿y si el guardián, si el Dr. Ruiz nos ve como una amenaza? ¿Y si despertamos algo que no podemos controlar?» «Es un riesgo que tendremos que correr», respondió Lucía. «Es nuestra responsabilidad proteger ese secreto, no solo del mundo, sino también de aquellos que buscan el conocimiento sin entender su precio». Mientras discutían los detalles de cómo manejar la situación, ninguno de ellos notó la figura sombría que los observaba desde una mesa cercana. Sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo, y una sonrisa enigmática jugaba en sus labios. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Lucía, Carlos y Javier planearon cuidadosamente cada detalle de la expedición, asegurándose de que la ruta los llevara lo suficientemente cerca del verdadero sitio para satisfacer a la fundación, pero lo bastante lejos como para mantener el secreto a salvo. Finalmente, el día de la partida llegó. Mientras el equipo de la expedición cargaba el equipo en los vehículos, Lucía se encontró mirando hacia el horizonte, hacia las montañas donde sabía que se ocultaba el altar perdido. «¿Estás segura de esto?», preguntó Carlos, parándose a su lado. Lucía asintió lentamente. «No tenemos opción», respondió. «Es nuestro deber, nuestro legado». Mientras el convoy se ponía en marcha, Lucía sintió una mezcla de temor y anticipación. Estaban regresando al lugar donde todo había comenzado, donde habían perdido tanto y ganado un conocimiento que cambiaba la vida. Lo que no sabían era que esta expedición los llevaría a enfrentar nuevos desafíos y revelaría secretos aún más profundos sobre el guardián y el verdadero propósito del altar perdido. El legado del Dr. Ruiz apenas comenzaba a desenvolverse, y el destino de Lucía, Carlos y Javier estaba inextricablemente ligado a los misterios que habían jurado proteger. Mientras el sol se ponía en el horizonte,
tiñendo el cielo de rojo sangre, Lucía no pudo evitar sentir que estaban al borde de algo mucho más grande de lo que podían imaginar. El misterio del altar perdido aún tenía muchos secretos por revelar, y ellos estaban a punto de sumergirse una vez más en sus profundidades insondables. La aventura apenas comenzaba, y el verdadero legado del guardián del conocimiento estaba a punto de revelarse. Fin. ¿O es solo el comienzo?